Hola, bienvenidos a bibliatogo.com, su sitio en internet de formación y entrenamiento cristiano. En el video de hoy quiero que trabajemos un tema que es supremamente importante como hijos de Dios y como enviados a predicar y a dar testimonio de esta vida que hemos decidido llevar y creer. Bien, la Biblia es clara en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Dice la Biblia, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La realidad del cristiano no se basa solamente en lo que Dios pueda hacer en su vida, en el cambio y la transformación que Dios, a través del tiempo y a través del compromiso, a través de la dedicación, pueda operar Dios en mi vida, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. La realidad del cristiano se da cuando toma la decisión de ser luz y de ser sal, de cumplir, como dice la Biblia, la enseñanza de Cristo aplicada a la vida de quienes le rodean. Y no solamente de quienes le rodean, sino de ir y hacer discípulos a todas las naciones para justamente cumplir el mandato superior dado por Jesús. ¿Sí? Dado por Jesús a mi vida. Jesucristo vino a cumplir un papel que le fue dado a él. Él vino al mundo justamente para darnos un mensaje que usted y yo no conocíamos. La pregunta es, ¿Jesucristo actuó en obediencia para establecer en la vida del hombre y en la vida de la mujer la necesidad de conocer a un Dios personal? Lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos no es otra cosa, sino lo que Él mismo en persona vino a hacer. La responsabilidad que yo tengo como cristiano frente a la realidad del mundo, frente a la realidad de la sociedad y frente a la realidad del individuo, responde justamente a la intención de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Y recuerden que la Biblia expresa que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y Él vino entonces al mundo a cumplir no solamente un ministerio terrenal, sino que vino en un acto de obediencia y en un acto voluntario de obediencia, vino a dar un mensaje. Y ese mensaje consistía en presentar a un Dios que es personal y que está esperando que yo hoy tome la decisión de buscarle y de creerle. Cuando Jesucristo da esta orden, da este mandato superior a los discípulos, ya Jesucristo había experimentado la muerte, había experimentado la tumba. Luego la expresión toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra estaba más que comprobada. Los discípulos no estaban frente al Jesús, al que habían visto caminar por las aldeas y las provincias, multiplicando panes y peces, caminando sobre el agua y sanando enfermos. Jesucristo estaba delante de ellos y ellos tenían delante de ellos a uno que se había levantado de los muertos, con el único fin, con el único propósito de demostrarles que la vida espiritual del hombre, que el alma del hombre,
cuando es impactada por el sobrenatural amor de Dios, por el impacto sobrenatural de su presencia, no habrá nada, no habrá absolutamente nada en el mundo o fuera del mundo que la pueda destruir. Ojo, porque la obra a la cual Jesucristo había sido enviado ya se había cumplido. El mismo Jesús lo afirmó estando en la cruz. Todo ha sido consumado, todo está consumado. Luego, las palabras de Jesús, yo creo que impactaron los oídos de estos hombres al punto que ellos no estaban escuchando a un muerto hablar. Estaban escuchando a uno que, habiendo estado muerto, ahora estaba vivo. Y con esta nueva vida estaba validando todo un ministerio de 3 años de predicación, donde ellos escucharon expresiones de que nadie les podría hacer frente. El que te rechaza a ti, me rechaza a mí, porque yo fui el que te envié. Y hay un pasaje en la Biblia muy bonito donde yo quiero que hagamos un énfasis importante. Y vamos a leerlo y vamos a estudiarlo, porque vale la pena entender este tema de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesucristo está afirmando que toda potestad, ¿sí? Si usted observa, el término potestad es un término jurídico, es por ley. Y este término potestad responde a un concepto que es un híbrido entre tener poder, entre tener derecho y tener obligación. Y lo que Jesucristo estaba haciendo era diciéndoles realmente: yo tengo el poder en el cielo y en la tierra. Yo tengo derecho en el cielo y en la tierra. Pero al mismo tiempo les estaba no solamente cediendo o empoderando para que ellos tuviesen poder también y poder para ir y hacer discípulos, sino que les estaba incluyendo también dentro de este concepto jurídico de potestad la obligación de ir y hacer discípulos, de ir y salvar almas. En pocas palabras, de ir por el mundo, de ir a todas las naciones haciendo discípulos. Luego, yo como cristiano no puedo elegir si voy o no voy. Si voy, estoy cumpliendo la obligación. Si no voy, estoy haciéndole frente a una obligación y estoy siendo irresponsable. Ahora bien, cuando Jesús se acerca a ellos, y en esto yo quiero hacer mucho énfasis, ojo, quien esté estudiando este video, a lo mejor usted puede estar tomando nota y yo le voy a pedir un favor. Por un momento deje de tomar nota y preste atención a lo que yo le voy a decir. Cuando Jesús se acerca a los discípulos, Él no les está hablando, ellos no están escuchando una voz no presente. Ellos no están escuchando una voz como estamos acostumbrados en las películas, en el cine, donde se escucha un estruendo, una voz. No, ellos tenían a Jesús frente a ellos. Ya lo habían visto tomado preso, lo habían visto juzgado, lo habían visto castigado, lo habían visto colgado en un madero, lo habían visto bajado muerto de un madero y lo habían visto puesto en una tumba. La pregunta es, ¿pudo este Jesús ser un hombre muy parecido al Jesús que ellos habían visto días atrás, que vino y les encomendó esta responsabilidad? ¿Pudo este Jesús, en algún momento del juicio falso que le hicieron los sacerdotes de la época,
haberse escabullido, haberse escapado, y realmente a quien colgaron en el madero no era ese Jesús, al que ellos conocían como el maestro, como el rabí. ¿Podía este Jesús que se les acercaba hoy ser simplemente un espíritu o una presencia divina o celestial, no palpable, no perceptible a los ojos y solamente al oído? Cuando Jesús se acerca a ellos, lo está haciendo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Se les está presentando, les está diciendo, aquí estoy yo. Yo soy el Jesús al que ustedes conocen. Y como mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me escuchan y me siguen, estos discípulos sabían que este Jesús era el que días atrás había pasado por todas estas etapas críticas de sufrimiento al punto de la muerte. Y ahora este hombre resucitado, ahora este hombre que estaba glorificado en cuerpo, en alma y que habría de ser glorificado en espíritu para estar en la eternidad y la eternidad a la diestra del Padre, les estaba diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo soy fiel prueba de esto. Yo soy fiel evidencia de que todo poder me es dado en el cielo por Dios y en la tierra por Dios. Y cuando Jesús utiliza la expresión potestad, desde el punto de vista jurídico, para que nos entendamos mejor, les está diciendo: yo tengo poder, yo tengo derecho y yo tengo obligación. Luego, usted y yo, primero, solo podemos caer postrados ante este Jesús, reconocer nuestra necesidad de Él y decirle: Señor, tú tienes dominio absoluto del cielo, de la tierra, pero sobre todo de mi vida. Y esta potestad va mucho más allá, porque esta potestad es la facultad de tomar una decisión. Y es la facultad, la capacidad y poder de transferir una obligación, de transferir una orden, de transferir un mandato para que quien recibe, para quien toma, para que aquella persona que toma esa potestad, a quien le es empoderada esa potestad, vaya y lo cumpla. La vida cristiana entonces no está fundada en alternativas y en opciones que yo tengo. La vida abundante es abundante o no es abundante. La vida cristiana se vive por fe o no se vive por fe. La vida cristiana es una vida de victoria o sencillamente no es vida cristiana. Luego Jesucristo nos está dejando claridad de que usted y yo tenemos hoy una obligación, no delante de los hombres, no delante de mi pastor, mi líder, mi profeta o mi sacerdote. No es delante de quienes miran, sino delante de Él, porque de Él fue que yo recibí esta obligación. Y luego dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en este sentido, la nación se refiere entonces al Estado, a la cultura, a lo ideológico. Y en este sentido, usted y yo estamos llamados, sin importar idioma, lengua, cultura, costumbre o nación, sin importar raza, usted y yo estamos llamados a ir absolutamente a todos los lugares de la tierra para bautizar, para enseñar,
para asegurarle al mundo entero, no otra cosa, sino que Jesús tiene toda potestad. Luego, Jesucristo, en este pasaje de Mateo 28, del 18 al 20, no nos deja alternativa. Usted y yo podremos entonces obedecerlo o desobedecerlo, pero nunca podremos permanecer indiferentes para ir a todas las naciones y bautizar y enseñar lo que Jesucristo ha mandado y llevar salvación. Por eso es sumamente importante el testimonio personal. Es sumamente importante que usted y yo como cristianos entendamos lo que significa la experiencia del testimonio real, de por qué debemos hacerlo, bajo qué condiciones usted y yo debemos dirigir nuestra vida para que nuestro testimonio sea luz, sal para el mundo. La evangelización como método y cómo superar las barreras, el no puedo, el no soy capaz, el no sé hacerlo. Luego, la Biblia nos dice en el hermoso Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, parte de la respuesta a la pregunta que tenemos aquí. ¿Cuánto vale un alma? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cuánto vale un alma? Y nos dice la Biblia en Lucas capítulo 19, verso 1, acompáñenme en la lectura, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto vale un alma? Y yo le quiero invitar a usted para que nos tomemos un tiempo importante para que reflexionemos y que la Biblia nos hable, que la Biblia hable a nuestra vida y a nuestro corazón. En este pasaje, usted debe tratar de entender cómo llegó Jesucristo a su vida, cómo Jesucristo encontró su vida, cómo Jesús, al llegar a su corazón, al tocar su alma, al ver su espíritu afligido, tal vez
su espíritu abatido, cansado. Llegó a su corazón, tocó su ser. Y así como se lo expresa a este Zaqueo, tocó a la puerta de su vida y le dijo: hoy es necesario que pose yo en tu casa, que pose yo en tu vida. Ya hemos estudiado Apocalipsis 3:20 en videos anteriores, pero Jesús hace referencia a una expresión: porque hoy es necesario. Había una multitud agolpada alrededor de Jesús. La Biblia dice que este Zaqueo procuraba verle, pero no podía porque era pequeño de estatura. Y no siendo esto un limitante, dice la Biblia que lo primero que hizo fue subirse a un árbol sicomoro para verle. A mí me gustaría que usted se tomara el trabajo de buscar una foto, una imagen de un árbol sicomoro. Y como cosa curiosa, este árbol sicomoro tiene un tronco ancho, sus raíces son gruesas, muy evidentes, el ramaje es poco denso y lo interesante es que el ramaje, que es como nudoso, brota a muy baja altura del árbol. Es decir, las ramas casi que están muy cerca al suelo, al piso. ¿Sí? Lo interesante entonces es que estamos en una escena de pequeños, porque tampoco es un árbol muy grande. De querer ver a Jesús, uno pensaría que uno va, busca un árbol grande, alto, donde uno pueda subirse rápidamente y en una rama muy alta poder divisar a Jesús de la mejor manera. Pero al parecer, el árbol no era muy alto y este personaje tampoco lo era. Y casi que Jesús no tuvo problema de acercarse a Zaqueo. Y yo creo que solo con levantar un poco la mirada, lo vio colgado en una rama. Yo no sé dónde estén las personas a las cuales nosotros vayamos a ir a evangelizar y a compartirles del amor de Dios y de Cristo. Yo no sé en qué circunstancias, yo no sé en qué situación, yo no sé cómo se encuentren hoy las personas a las que el mensaje de la salvación les llegará por mi testimonio. Pero lo que yo sí sé es que la Biblia me dice que donde quiera que estén y bajo cualquier circunstancia y en cualquier condición, es mi responsabilidad ir hasta donde están ellos. Y Jesús se tomó el trabajo de ir, casi que salirse de la multitud, acercarse a un árbol y buscar a un hombre pequeño de estatura, pero con una necesidad muy profunda. Una necesidad de Dios demasiado grande, demasiado inmensa, inexplicable, porque este hombre era un hombre rico. Todos lo llamaban pecador por su oficio. Ahora bien, ¿cómo estaba su vida cuando Jesucristo tocó a la puerta de su corazón? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale un alma? Un alma vale tanto en la medida en que necesite a Dios. Y Zaqueo era un hombre muy necesitado de Dios. Y Jesús pagó el precio
por esta alma. Fue y se acercó a un árbol y se tomó el trabajo de levantar su rostro. Y uno pensaría que Jesús, teniendo multitudes agolpadas que lo esperaban, habría de interesarse en las multitudes para hacer respuesta y traer sanidad y hacer milagros. Claro, ellos eran público cautivo. Eran público fácil de convencer. Pero no fue a esos a los que Jesús vino a buscar, sino a ese hombre que estaba demostrando su necesidad sin saberlo, pero estaba reconociendo. Yo no sé en cuánto tiempo se habrá subido ese pequeño hombre a ese pequeño árbol, pero de lo que sí estoy plenamente seguro es que desde el momento en que Jesús le dijo a este hombre, es necesario que pose yo en tu casa, desde ese mismo instante, este hombre nunca más volvió a ser el mismo. Este Zaqueo nunca más volvió a ser el pecador que él sabía que era y que otros sabían que era. Luego, el valor del alma radica en cuánto necesita de Dios. Si usted o yo, porque somos cristianos, creemos que ya no necesitamos de Dios, estamos fallando. Estamos perdiendo el examen. Porque casi que nuestra necesidad de Dios debería ser cada día más grande. Nuestra necesidad de conocerle, de tenerle en nuestra vida, de que Él venga a posar a nuestra vida cada día, debería ser más y más grande. Pero ¿cuántas veces la soberbia de la experiencia, la soberbia del tiempo, la soberbia del conocimiento nos enceguece y no nos deja ver que Jesús está pasando en medio de una multitud y que nosotros no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada para que Él hoy venga a nuestra vida y llene nuestras necesidades y supla nuestras necesidades? Este hombre, con lo que hizo, demostró su necesidad de Dios. Este hombre, con lo que hizo, expresó un alma vacía, un alma seca, un alma que necesitaba perdón, que necesitaba amor, que necesitaba ternura. Luego, la disposición de mi corazón debe llevarme a tener una experiencia espiritual que transforme mi vida. Ese primer encuentro con Jesús no puede olvidárseme nunca, porque fue ese primer momento el que representa el de dónde me sacó Dios. Por eso, mi posición delante de Dios depende de cuán postrado estoy hoy para decirle a Él: Señor, la más grande necesidad de mi vida eres tú. La más grande necesidad de mi corazón eres tú, Cristo. Por eso usted y yo debemos ir y tocar corazones, ir y tocar vidas para que Él sea respuesta a la necesidad de los hombres. Y aunque nos digan no, y aunque nos tiren la puerta en la cara, y aunque nos digan ustedes están locos, usted y yo tenemos la obligación de cumplir el plan de Dios para esta generación. Por eso, cuando usted y yo mostramos a Jesucristo a través de nuestra persona, a través de nuestra vida, estamos validando el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos diciéndole a Cristo: lo que tú hiciste un día por mí valió la pena. La Biblia enseña, y la experiencia lo confirma, el discípulo que no comparte su fe con otros tendrá siempre dificultades para crecer espiritualmente. Cuando usted y yo no compartimos de Cristo a otros,
nuestro desarrollo espiritual entonces será pobre. Tarde o temprano, usted debe empezar a hablar de Cristo a otros, a sus familiares, a sus amigos. Y quiero decirle que cuanto más pronto usted lo haga, más pronto verá el crecimiento espiritual en su vida. Si usted no sabe cómo hacerlo, pida ayuda. Pida que le enseñen, que le muestren, que le digan cómo hacer, cómo evangelizar, cómo compartirle a otros del amor de Dios. Por eso, entender por qué debemos hacerlo. Como hijos de Dios, necesitamos urgente entender la importancia del testimonio. Cristo logró considerar que el alma de un hombre es trascendental y es de tal valor que Él gustosamente cambió la gloria por una vida de pobreza, por una vida de sufrimiento y por la muerte. Y lo que Jesucristo hizo fue buscar y salvar lo que se había perdido. El interés de Cristo es tan profundo y tan real que puede romper el corazón más duro. El acto de Cristo en la cruz es tan sincero y transparente que puede convencer multitudes enteras sin ni siquiera predicarse. Usted y yo entonces debemos testificar de Cristo por obediencia. Usted y yo debemos testificar de Cristo porque Jesucristo lo mandó, porque Jesucristo estableció un mandato superior y porque ese mandato superior un día también me trajo a mí para ser salvo. Alguien un día perdió el miedo y vino y me habló del amor de Dios. Usted y yo debemos dar testimonio porque el estado del alma humana, porque la condición del alma humana hoy más que nunca demuestra la necesidad que tenemos de Dios. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso es saber que han venido hoy a tocar la puerta de mi casa para hablarme del Evangelio. Pero es muy fácil que un alma que esté en crisis rechace esta oferta, esta sobreoferta de amor. Por eso la Biblia nos enseña que los pies de los que anunciamos el Evangelio son hermosos. Usted y yo hoy más que nunca no fuimos puestos para criticar, para juzgar o para señalar lo que hagan o dejen de hacer personas a nuestro alrededor. Nuestra responsabilidad es salvar almas para Cristo. Nuestra responsabilidad es arrebatar almas de las manos del enemigo y llevarlas delante de Dios. ¿Cuántos hogares hoy se destruyen? ¿Cuántas familias, cuántas parejas, cuántos jóvenes se pierden hoy sencillamente porque no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les muestre, quien les enseñe? ¿Cómo creerán si no han oído el Evangelio de salvación? Por eso usted y yo entonces debemos todos los días cumplir la tarea. Todos los días debemos aceptar el desafío que el mismo Cristo nos estableció. El alma del hombre debe ser salvada y el único que lo puede hacer es Jesucristo.
El espíritu del hombre hoy necesita tener vida. El espíritu del hombre hoy necesita recibir el profundo y sobrenatural amor de Dios. Juan 4:35 nos dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay corazones y vidas preparadas para que llegue el evangelio de la salvación. Hoy hay personas a las que usted les puede hablar del amor de Dios y le dirán, esto era lo que yo necesitaba. Yo sabía que hoy habría de pasarme algo especial en mi vida y llegó usted y me habló de Dios. Usted y yo somos el método de Dios. Dios no tiene más métodos. El método de Dios son los hombres. El método de Dios somos nosotros. Por eso la Biblia expresa que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y sanando dolencias en el pueblo. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 9, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesucristo viene a mi vida, esto es lo que encuentra. Me encuentra desamparado, me encuentra triste, me encuentra enfermo. Cuando yo, entonces, recibo el trato amoroso de Dios, lo que Jesucristo hace es sufrir mi sufrimiento. Él pagó el precio de mi salvación. Él pagó el precio de mi libertad. Cuando Jesucristo sintió compasión de mí y de ti, Él lo que experimentó fue el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento a partir de su propio sufrimiento. Lo que Jesucristo sintió fue el dolor del mal ajeno. Y eso fue lo que lo llevó a la cruz. Luego el método de Dios somos nosotros los hombres. Usted y yo tenemos entonces la responsabilidad. Y cuando Jesucristo le expresa a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, lo que les está diciendo es, no crean que los van a recibir con las manos y con los brazos abiertos. No crean que las personas les van a ver a ustedes y van a cerrar los ojos para hacer una oración de fe. No crean ustedes que el enemigo, el mundo, el diablo y la carne se les va a hacer a un lado para que ustedes pasen y evangelicen. No. Los obreros son pocos, porque muy pocos somos los llamados y también muy pocos somos los escogidos. Lo que usted y yo debemos hacer entonces es rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Queridos hijos de Dios, hijas de Dios, esto no es opcional. Esto no es una alternativa para el cristiano. Dentro de las actividades cristianas, usted no puede elegir si sí o si no, da testimonio y evangeliza. Esto es una obligación. Y usted y yo estamos llamados a devolver lo que bien Jesucristo expresó a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, te amo. Apacienta mis ovejas. Es decir, si me amas, haz lo que te envié a hacer. Cumple lo que te envié a hacer. Por eso, para aquel que esté interesado, para aquel que quiera realmente ser obediente, para aquel que quiera ir a las almas
Ir al espíritu de los hombres y entender que usted es el método de Dios para llevar salvación primero a su familia, luego a sus vecinos, a su barrio, a su provincia, a su ciudad, a su país entero. Usted debe tener en cuenta las condiciones para dar testimonio. Lo primero que usted debe haber hecho es haber aceptado a Cristo y usted debe experimentar seguridad de salvación. Usted debe vivir los 5 regalos dados por Dios a su vida desde el mismo instante en que aceptó a Cristo en su corazón. Lo segundo, no deben haber pecados inconfesos. Usted no puede tener guardados en su vida. Usted tiene que haber liberado su corazón. Usted debe haberle dicho al Espíritu Santo, revélame los pensamientos que me son ocultos, porque quiero colocarlos, quiero ponerlos en las manos de Dios. Usted debe ser una persona llena y controlada del Espíritu Santo diariamente. Todos los días nuestra tarea como cristianos es ir a la presencia de Dios y pedir la llenura y pedir el control del Espíritu Santo. Luego viene la parte práctica. Haga una lista de personas. No importa quiénes sean, pero que sean las personas a las que usted primero les quiere ir y les quiere hablar de Cristo. Ore por estas vidas antes de compartirles y después de compartirles, bien sea que hayan aceptado o hayan rechazado. Vaya a la gente, pero siempre esté preparado para las respuestas. Usted encontrará personas dispuestas y personas indispuestas. Y luego entonces, espere resultados. Lo que sí es cierto entonces es que existen unas barreras a las que usted y yo como hijos de Dios debemos enfrentarnos. Cuando Jesucristo les dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, lo que les estaba diciendo es, muchos no hablarán tu idioma, muchos no comprenderán tus palabras, muchos no comprenderán tu cultura, tus costumbres, tus hábitos, muchos no entenderán lo que tú quieres decirles, pero igual debes ir, igual tienes que ir. Luego las barreras que se pueden dar para dar testimonio y para evangelizar, ¿sí? Nos deben llevar a nosotros todos los días a entender que necesitamos cada día más de Dios. Que lo que usted y yo necesitamos no son mejores técnicas para evangelizar, mejores herramientas, mejores recursos, mejores guías o manuales para evangelizar, sino que lo que realmente necesitamos es que en nuestra vida sucedan cosas poderosas para que eso sea el testimonio. Y yo con mis palabras convenza, pero con mi testimonio de vida arrastre a otros a los pies de Cristo. En el testimonio es importante, ojo con esto, tanto el contenido del testimonio como la forma en la que se presenta el testimonio. Tú no puedes hablar de ti todo el tiempo y dejar a un lado al protagonista que es Jesucristo, por ejemplo. Ahí tienes un problema de forma. A lo mejor tienes un muy bonito contenido porque Dios vino y cambió tu vida. Pero la forma en que presentas el testimonio es muy importante. Luego, algunas barreras que se pueden presentar cuando usted y yo queremos ir y evangelizar, ir y hablar a otros de Cristo, son, primero, el temor al hombre, ¿sí? Alguien alguna vez decía, usted y yo seremos perseguidos por incrédulos tanto como por creyentes. Luego, la única manera de vencer los temores es enfrentándonos. La Biblia nos enseña en Proverbios 29-25 que el temor al hombre pondrá lazo. Es decir, cuando usted le teme a otros hombres, cuando usted le teme al hombre, usted estará atado.
Usted estará encadenado, usted estará limitado. Y el único que puede sanar este temor, este miedo, es Dios. Miedo a fracasar. Algunas personas, le podrán rechazar y se negarán a que usted les dé el mensaje. Pero entienda algo, no es cierto que estas personas no estén interesadas. Por el contrario, hoy más que nunca, la gente está buscando quien los guíe espiritualmente. Lo increíble de esto es que estas personas rechazan, es por su misma condición espiritual, que les hace creer y pensar que no necesitan, pero son quienes más necesitan. Luego lo que usted debe hacer es orar por estas personas. Lo que usted debe seguir haciendo es pidiendo a Dios para que Dios sea respuesta y para que en su tiempo, en su momento, la palabra de Dios llegue a estas vidas. ¿De acuerdo? Luego, el miedo a fracasar no debe dominar nuestra vida. Y el miedo a fracasar no debe ser lo que nos limite y lo que no nos deje ir y presentar el Evangelio de Cristo a otros. Recuerde lo que dice la Biblia, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Luego usted puede ser un gran colaborador en impulsar el nombre de Cristo en la vida de cientos y de miles de personas. Podemos tener una barrera, por ejemplo, a no ver resultados. Y entonces, como a la primera nos dijeron no, a la segunda nos tiraron la puerta, a la tercera nos ofendieron, a la cuarta casi que nos pegan, a la quinta nos gritaron en la calle locos, tontos, ridículos. Y como no vemos resultado, entonces creemos que hay que dejar todo tirado. Y no es así. Los resultados en el tema de la vida cristiana se miden a partir del fruto del Espíritu en nuestra vida. Por eso, cuando somos rechazados, debe acrecentarse el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Lo que usted no puede hacer es olvidar para quién está haciendo esto. El día que usted crea que lo está haciendo para usted, hasta ese día hizo las cosas bien. Por eso la cuarta barrera es tan importante. Temor a no hacerlo bien. Usted no se imagina a cuántas personas yo he tenido que escuchar hablar de Cristo, tartamudos, que no tienen estudio, que no tienen palabras para hacerlo. Pero es Dios que en su profundo amor y en su infinita misericordia se encarga de tocar corazones y de tocar vidas. Y al final, a estas personas, a quienes yo no les entendía nada, terminan abrazándoles y diciéndoles gracias por haberme dado este mensaje hoy. Quinta barrera, no sentirse preparado. Bueno, cuando usted no se siente preparado, lo que debe hacer es prepararse. Parece tonto, pero es cierto, es la verdad. Para esto no hay secreto, no hay las 7 claves, no hay las técnicas infalibles, no. Lo que usted debe hacer todos los días es postrarse delante de Dios y decirle, Señor, yo soy un instrumento útil en tus manos, enséñame, yo quiero aprender. Y Dios comienza a poner personas a su lado, en el bus, en el transporte a su empresa, personas que llegan a la puerta de su casa, personas hasta llamadas equivocadas. Disculpe, ahí vive tal persona. No, pero Dios le ama y quiere darle una vida con propósito. ¿Sí? Luego, el tema de la preparación depende siempre de la decisión que usted ha tomado de llevar a Jesucristo como respuesta, si usted lo cree, a la vida de miles de personas. Pedro un día lo creyó. Pedro creyó que lo que había sucedido en su vida podía entonces transformar cientos de vidas a su alrededor. Impactar la vida de una persona por nuestros propios medios es sumamente difícil. Pero cuando usted y yo presentamos al Jesucristo que es respuesta,
al Jesucristo que es solución, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio personal. Esta experiencia de salvación, este encuentro con Jesucristo se convertirá en la persona que nos escucha en un deseo, en una necesidad. Y lo que usted hace entonces es mostrar cómo era su vida antes y cómo es ahora su vida después de haber conocido a Cristo. Esa experiencia que fue significativa para usted, ahora se vuelve una experiencia multiplicadora en otras vidas. Cuando usted le habla a una persona de cómo Dios transformó su vida y cuáles son los resultados que usted obtuvo, tenga la plena seguridad que el testimonio entonces hará que esa persona le escuche. Y si usted lo está haciendo con amor, lo está haciendo en amor, tenga la plena seguridad que el objetivo principal se cumplirá: glorificar siempre el nombre de Dios y que siempre la gloria sea para Jesucristo. Su testimonio es resultado de su experiencia. Usted y yo debemos estar preparados siempre para llevar de una manera clara, sencilla, el mensaje de Dios. No importa cuál sea su método. ¿Sí? Jesucristo usaba el poder del Espíritu Santo. Ahora que usted conoce al Espíritu Santo y que usted está lleno y controlado por el Espíritu Santo, dígale al Espíritu Santo: entonces ahora te toca hacer en mí lo mismo que hacías en Cristo hace 2000 años. El mismo que dirigía a Cristo hace 2000 años, lo hace hoy si usted y yo lo dejamos. Para Jesucristo, Cristo consideró al ser humano de tal valor que cambió absolutamente toda la gloria del cielo para venir a entregar su vida en la muerte. Y esa muerte es una muestra de su amor eterno por los perdidos. Usted y yo entonces solo podemos hacer una cosa: seguir el ejemplo. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos, siempre, todos, sin importar raza, cultura, sexo, procedan siempre al arrepentimiento. Hijos de Dios, hijas de Dios, pidámosle a Dios cada día que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que nos enseñe a ser pacientes, a esperar. Que Él nos capacite, que Él nos enseñe, que Él nos muestre el camino. Y que así como Él ha sido respuesta a mi vida, sea respuesta a la vida de las personas que están a mi alrededor. Primero a mi familia, primero los míos. Y así me griten y se enloquezcan y me digan loco. Yo prefiero estar loco para Dios que cuerdo para los hombres. Por eso, mis queridos hijos de Dios, hermanos en Cristo, este tema del testimonio real a mí me parece especial y maravilloso. Pidámosle a Dios entonces que cada día Él nos permita llevar un mensaje fresco, un mensaje sincero y directo a las almas y a las vidas de cientos y de miles de personas. Yo les motivo entonces para que apoyen a su líder, a su pastor, a la persona que esté al frente en su iglesia, y dígale: yo aprendí, estoy llamado, capacitado y preparado para evangelizar y para predicar de otros a Cristo, usando una técnica que es muy poderosa: su propia vida como testimonio real de la obra y del amor de Dios. Que muchas personas lleguen a los pies de Cristo por su testimonio y por su predicación. No le dejemos solamente a los héroes de la Biblia esta tarea, sino que allá en el cielo, Papá Dios nos tiene galardones preparados, distinciones preparadas a aquellos que asumimos la responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo
al mundo, el amor por aquellos que están perdidos. Que el Señor les bendiga rica, abundantemente. Los espero en el próximo video. Que Dios les respalde en todos sus anhelos, sus compromisos, y que cada día se peguen más a la Biblia, a aprender más y más de la Biblia. Inviten a otras personas, a sus familiares, amigos, a bibliatogo.com. Les invito para que continúen participando de nuestros cursos de formación en línea, de los seminarios que estamos organizando totalmente en modalidad virtual, y que esta comunidad de formación crezca y se multiplique por la bendición de nuestro Papá Dios. Dios les bendiga y hasta pronto.